Bienvenidos a todos. Muchas gracias por asistir a esta presentación de los escogidos de Patricia Nieto. Buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos escuchéis. Y también gracias a Patricia por prestarse a compartir su experiencia y su conocimiento en esta presentación. Y por supuesto, cuando me comentó los nombres de María Angulo y Pera Ortín como posibles candidatos a acompañarnos hoy, me pareció fabuloso. Para los que no les conozcáis, Pera Ortín es el director de la revista Altair Magazine, pero también ha sido reportero, presentador y guionista para Televisión Española. También ha dirigido y producido documentales como Fricols, Le Mal d'Afrique, La Niña Blanca o El Gran Pachinko. María Angulo es doctora de periodismo por la Universidad de Málaga y doctora de Filosofía y Letras por la Autónoma de Madrid. En la actualidad trabaja de profesora en la Universidad de Zaragoza y es toda una experta y erudita en periodismo narrativo y periodismo de investigación. Prueba de ello son sus libros Crónica y Mirada e Inmersiones, Crónica de Viajes y Periodismo Encubierto. El libro por el que estamos hoy aquí, Los Escogidos, se editó hace ya casi una década y ha tenido una vida por distintas editoriales hispanoamericanas. Pasó por Sílaba, por la editorial de la Universidad de Antioquia y también por la magnífica colección Ficciones Reales que tiene la editorial argentina Marea y que dirige Cristian Alarcón. Fue allí donde yo me encontré con este texto magnífico y gracias a María, y me sorprendió que no estuviera editado en castellano y rápidamente hicimos todo lo posible por traerlo aquí. Así que es un placer poder estar aquí presentando este libro magnífico que cuenta la historia. Los Escogidos es una crónica que cuenta la historia de los cuerpos que bajan por el río Magdalena y son recogidos por los habitantes de Puerto Berrío, que no solo los recogen, sino que los embalsaman, los limpian y los entierran en el cementerio del pueblo. Y no solo eso, sino que además los escogen, les dan un nombre, un nuevo nombre, se encomiendan a ellos, ¿no? Patricia Nieto, quizá muchos de los que estéis hoy aquí la conozcáis, para los que no, Patricia es profesora en la Universidad de Antioquia, pero sobre todo es maestra de la crónica, como bien nos lo dicen sus publicaciones y sus libros. Llanto en el Paraíso en 2008, El sudor de tu frente en 1998 o Relatos de una cierta mirada en 2012 son algunos libros que hablan, entre otras cosas, de la historia reciente de Colombia. Esta carrera de cronista se ha visto premiada en incontables ocasiones. Entre ellos voy a citar solo algunos de los premios más importantes que Patricia ha recibido: el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Premio Nacional de Cultura de la Universidad de Antioquia o el Premio al Periodista Escritor entregado por el Círculo de Periodistas de Antioquia. No me quiero alargar más en las presentaciones y me encantaría que pudiéramos hablar todos en torno al libro. Y si me permitís, me gustaría abrir este melón con dos preguntas en torno a la crónica como género periodístico, pero también como género literario. La primera pregunta sería sobre el valor de la crónica para recuperar y mantener la memoria de los pueblos y de conflictos como el que cubre Los Escogidos. Y el segundo, esta pregunta es más específica ya para Patricia, es sobre la importancia de la primera persona en Los Escogidos. Y os doy el paso. ¿Queréis que empiece yo? si os parece. Bueno, con respecto a las preguntas, lo primero, buenas tardes o buenos días.
que lo primero que quería un poco comentar es que estoy muy contenta de estar aquí, ¿no? Hablando de un libro que me parece extraordinario y maravilloso, y que, aprovechando que vienen las Navidades, es un libro que hay que comprar, hay que leer y hay que disfrutar, porque es, como vais a poder comprobar en lo que vamos a ir hablando, el tratamiento desde todo ámbito en esta crónica no es extraordinario, ¿no? Lo primero que quería comentar con respecto a la pregunta que has hecho, Raúl, de la utilidad de la crónica, ¿no? En este sentido de la memoria, me parece importante, bueno, la crónica o el periodismo narrativo, ¿no? Que son un poco como parejos, ¿no? Se utilizan como sinónimos, que son fundamentales, ¿no? A la hora de poder contribuir en esta idea de la memoria, ¿no? Sobre todo de la memoria que trata Patricia con respecto al conflicto armado colombiano, ¿no? Ella se ha ocupado expresamente sobre este tema, y esta especie de género híbrido y raro que es la crónica, que tiene dos focos importantes y que en el caso de Los Escogidos se ven de una manera muy fuerte, ¿no? Que son, por un lado, el compromiso político y, por otro lado, el compromiso estético. Esas dos cuestiones que pertenecen a la crónica y que se entrelazan y que consiguen, digamos, que crear un discurso, un lenguaje propio, autónomo y de validez, ¿no? Gracias también a la voz autorial, en este caso a la narradora, que es la extraordinaria narradora, que es Patricia Nieto. En cuanto a la parte del compromiso político, me parece muy importante, porque Patricia trabaja sobre una cuestión clave, que es el trauma, ¿no? que genera este conflicto armado colombiano, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho porque ella pone el foco en los métodos y en los recursos, en las herramientas que desarrolla la población, ¿no? Para sobrellevar, sobrevivir, superar en algún punto ese trauma, ¿no? Y eso es lo que hace digamos, la población de Puerto Berrío, ¿no? En Los Escogidos, ¿no? Con esos muertos del agua que llegan desde el río Magdalena, y cómo tratan de darles una dignificación y en la medida de lo posible una identidad nueva, y si se puede recuperar incluso esa identidad, que en algunos casos del libro así sucede, ¿no? Son esos desaparecidos, y es importante, ¿no? que eso se pueda producir. Y por otro lado, o sea, eso más enraizado con ese compromiso político que tiene que tener este género híbrido. Y por otro lado, en cuanto al compromiso estético, es también extraordinario en este libro. De hecho, justo le preguntaba ayer, que antes hablábamos de Marcela Turati, ¿no? A Marcela Turati sobre el libro, y ella me daba una definición y me decía, es un periodismo poético, ¿no? Que es también la definición que utiliza Gabriela Pollitt en un estudio maravilloso, que de hecho tengo aquí, que os lo voy a mostrar, porque me interesa que conozcáis este libro, que a lo mejor no está tan difundido. Y ella trabaja, bueno, se dedica a investigar sobre todo la obra de Patricia Nieto, pero también la de Marcela Turati, la de Maru Ludueña en Argentina, la de Marcela en México, bueno, y de otras, ¿no? Y ella habla también de ese periodismo poético, ¿no? Y de ese compromiso estético fundamental, ¿no? Y que es a través de cómo logra Patricia una voz, ¿no? Una voz propia, que es a partir de un trabajo exhaustivo, hasta la extenuación de estar en el lugar, ¿vale? De reportear allí, desarrollar una vida casi como en común con aquellos a los que en principio son fuentes para convertirlos en personaje, y lo que son testimonios para darles forma de crónica, para darles forma de relato, ¿no? Y un relato poético. Es una maravillosa narradora que huye de robarle la voz a nadie, y que permite todo lo contrario, que estos personajes que son víctimas de esta situación se vayan progresivamente empoderando a partir de su relato, ¿no? Y cómo gracias a ese compromiso estético, ¿no? con la palabra, y con ese compromiso político, como desarrolla como les decía, un lenguaje autónomo
que funciona maravillosamente en este volumen, en esta crónica, que como ya sabéis se puede leer como si fuera un cuento, ¿no? Una novela, ¿no? En algún punto, aunque todo lo que ahí sucede es absolutamente real. Esto podría aportar así como primera idea sobre la idea de crónica. Muchas gracias. Si Patricia o Pera quieren continuar. Bueno, bueno, además de agradecer nuevamente a María, a Pera, a Raúl por cada uno en su relación conmigo sabe, creo que personalmente, porque les agradezco tanto esta compañía acá. Estabas preguntando por la primera persona y ese es un tema bien discutido y bien problemático, o que nos han hecho creer que es problemático en la escritura periodística. Durante muchos años, en otra época, se insistía en que el periodista tenía que estar por fuera de aquello que narraba, como si tuviéramos ese poder extrahumano de ver todo con distancia y contarlo y escribirlo tal como fue, ¿cierto? Y eso hacía que los periodistas estuviéramos muy cohibidos, y eso por supuesto afectaba los textos, afectaba la contundencia y la densidad que los textos periodísticos del periodismo narrativo, como dice María, pueden tener. En este tipo de temas, cuando uno toma la decisión de contar el relato, de hacer una historia a partir de las voces de muchas personas, que están contando hechos dramáticos, hechos profundamente dolorosos, hechos de los que no hay, digamos, todavía una elaboración social, ni siquiera ha habido justicia, ¿cierto? No hay tampoco, por supuesto, verdad. Entonces, uno se enfrenta a estos temas y uno empieza a pensar, ¿y yo qué hago acá? O sea, ¿cuál es el sentido de venir a un municipio, a un pueblo como estos, a recoger esa historia y a tratar de contarla? Esto me tiene que implicar, y es como cuando empieza esa forma de la investigación, de la reportería, de la investigación cualitativa, profesor, que implica que la historia pase por el cuerpo, pase, casi que uno siente que se la traga y que la mete en su ser, en su entraña, y ahí algo empieza a gestarse. Entonces ahí es como imposible cortar la primera persona, porque ya la historia misma y la piel de los personajes, la palabra de los personajes está en el cuerpo propio. ¿Y cómo se saca? ¿Cierto? ¿Cómo luego proceso un lenguaje que me permita contar esa historia con el debido respeto por las personas que me la han contado, por el respeto a su dignidad y respetando los criterios del periodismo de la veracidad de lo que se está narrando? Entonces, ahí viene la decisión de cómo hablo en ese texto. Y yo decidí que entre las historias hay como unas páginas que yo llamaría esquelas, que son casi declaraciones. Es decir, yo me tengo que sacar lo que tengo adentro y decido sacarlo en esas páginas que sirven como de separación, pero que están directamente relacionadas con la historia. No solo porque creo que el lector tiene derecho a saber eso que yo estoy procesando, sino porque creo que personalmente uno necesita sacarlo, y hay que sacarlo en público, porque pues puedes ir al psicoanalista o puedes ir a, no sé, a cualquier tipo de terapia, pero creo que la empatía, también la empatía con la historia y la empatía con las personas que han sufrido, que es lo que en últimas busca este periodismo que se ocupa de esta memoria, esa empatía pasa por la sinceridad del que escribe, por no hacer trampa ni artificio
ni ocultamientos de la propia persona que escribe y que está frente a esa historia. Entonces hay relatos ahí en los que, digamos, la primera persona de manera directa está en una frase, en una apreciación de dos palabras, pero ahí el lector sabe que yo le sigo hablando al oído. Y está muy presente en esas que yo llamo las esquelas, donde finalmente yo trato de sacarme esas sensaciones, pero también esas reflexiones y esas molestias que un tema como ese produce también en la persona que lo investiga. Yo sí puedo aportar, alguna cosa. Gracias, chicas, por dejarme hablar, Raúl, por invitarme, Patricia, por tu cariño, por tu respeto, María, por lo de siempre. A mí hay cosas, yo no soy capaz de valorar el periodismo como es capaz de valorarlo María desde un punto de vista mucho más analítico y sofisticado, ¿no? Yo soy un animalillo salvaje, entonces yo valoro el periodismo en función de esa transmisión casi de piel, sentimental, y para mí el elemento casi más importante de todo el periodismo, y en el caso específico de Los Escogidos y del trabajo de Patricia, es una búsqueda apasionada y sistemática de la belleza a través del periodismo, ¿no? Incluso para contar las historias más terribles de la humanidad, como por desgracia es el caso de los cadáveres del río Magdalena. No voy a entrar en el... Como dice María, lo que tenéis que hacer es leer el libro, que es una maravilla, entonces ahí vais a descubrir en ese terror, en ese horror, como una gran periodista como Patricia es capaz de, incluso en ese peor escenario posible, el de la muerte, construir procesos de búsqueda de belleza. A mí eso es lo que más me ha interesado siempre del periodismo y es lo que me parece más fascinante de nuestro trabajo, ¿no? Siempre me acuerdo mucho de la figura de Primo Levi, ¿no? De cómo él, al salir del campo de exterminio, es capaz de producir belleza con su horror, con el horror que él ha vivido allá adentro, ¿no? Y me parece que es tan bonito ser capaz de superar ese horror y con el horror, como si fuera barro, construir belleza, que eso es uno de los grandes retos pendientes para mí del periodismo, que está, en mi opinión, sigue anclado en ese dogma decimonónico de los hechos, del realismo y tal, pero que no ha sabido liberarse para buscar la belleza, ¿no? Y yo creo que Patricia Nieto construye en este libro y en todos sus trabajos un periodismo liberador, y es un periodismo además que lucha contra el tiempo, esa dictadura salvaje del periodismo más convencional, más cliché. Me fascina que Patricia dedique 3 años a investigar. No es periodismo lento, es periodismo demorado, lentísimo, preciso, riguroso. Es otra dimensión del periodismo, ¿no? Y eso es tan bonito y tan bello que se pueda leer, que luego cuando lo lees, como lector apasionado, que nos apasiona esto del periodismo y de las historias, descubres que cada detalle es como una superestructura atómica, ¿no? Y Patricia las está mirando con el microscopio y es capaz de revelarnos algo que estaba frente a nuestras narices, frente a nuestros ojos, pero que solo ella ha sido capaz de ver, ¿no? Y eso me parece tan bonito, tan maravilloso, tan iluminador para nuestros periodismos, que me sorprende que se siga haciendo tan poco, ¿no? Y yo creo que este es un libro germinal en ese sentido. Hay muy buen periodismo en América Latina, muy buen periodismo en España, pero hay muy pocas personas que sean capaces de hacer un género propio, ¿no? Y Patricia Nieto es un género propio en sí misma, ¿no? O sea, lo que hace ella no lo hace nadie. Otras hermanas, otras periodistas, por ahí hablabais de la Turati, de Daniela Rea, de muchas periodistas argentinas, hacen un grandísimo periodismo, pero un género propio, Nieto y pocas más, la verdad, desde mi punto de vista como lector apasionado, ¿no? Y este libro es literalmente una maravilla, o sea que se lo compran ustedes porque, digamos, de alguna manera Raúl trata de vivir de esto, Patricia también trata de vivir de esto, María, yo, pues algo por ahí también tratamos de vivir de esto y, joder, para pasarlo mal, pues disfruten de un libro que es una auténtica maravilla. Me gustaría un poco, bueno, yo que sé, el apasionamiento de Pera es que es como maravilloso. Y que lo que quería decir un poco es, recogiendo un poco la idea de la primera persona y de esta narradora que es Patricia, ¿no? Que un poco contaras, porque en el libro
es evidente que tú estás, pero bueno, lo tuyo es escuchar y se nota perfectamente que estás ahí escuchando, escuchando, escuchando y como luego ahí apareces de vez en cuando, ¿no? Pero me parece muy interesante ese proceso como de, por un lado es una inmersión tuya, ¿no? Absoluta en Puerto Berrío, pero cómo quieres también participar de ese proceso que hacen los del pueblo de Puerto Berrío, ¿no? Digamos que adoptar, ¿no? Una de esas ánimas, ¿no? Y de alguna manera rezarle, invocarle, dignificarle e incluso pedirle, como una especie de semidios, pedirle favores, ¿no? Y como tú eso lo intentas hacer con milagros, ¿no? Y cómo entras ahí en el libro, ¿no? Con esa intención y cómo también terminas el libro, o bueno, o cómo sales sin hacer spoilers, sales del libro, ¿no? Un poco como, bueno, al menos en esa parte espiritual, por llamarlo de alguna manera, como un fracaso hasta cierto punto, porque no puedes hacer lo mismo que hacen ellos y quisieras, ¿no? Quisieras llegar a ese grado de implicación total, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay como es ese reto que también los personajes le hacen al periodista. Y esa exigencia de que la inmersión que nos han enseñado es total, ¿cierto? Debería ser total, o eso dicen. Pero creo que hay fenómenos o situaciones que uno puede observar y contar sin necesidad de pasarlas de manera literal. Es decir, no creo que para abordar el tema del, no sé, del tráfico de drogas haya que convertirse en el traficante para hacer el relato, ¿cierto? Digamos que cada historia te va diciendo hasta qué punto también la propia personalidad y el propio talante lo permite. Yo no puedo adoptar un ánima si no creo. Y era, digamos, pese a que uno lo piensa y la gente cuando lee el libro pregunta, bueno, y usted adoptó, y sí, sí es cierto que hace milagros, ¿cierto? Como si el periodista, en este caso yo hubiera hecho la prueba para certificar que en efecto las ánimas cambian la vida de las personas o hacen estos favores. Yo sentía que hacer ese tipo de experiencia requería, pues, es decir, requería una convicción muy seria. O sea, pretender hacer el ritual y experimentar qué era vivir en la relación permanente con un espíritu, pues requería mucha seriedad y mucho respeto por esto. Y yo no tenía la fe que yo creo que se necesita para sacar adelante una empresa de este tipo. Yo consulté espíritas, personas muy sofisticadas en el tema del trato con los espíritus. Y, y, y bueno, por allá hay solo un párrafo con ellos, pero digamos que esa era más una orientación para mí. Y lo que me dijo la persona, me hizo saber que yo no llevaba espíritus, porque parte de la creencia es que el espíritu se pega y va con vos. Y ella me dijo que no, me hizo saber, no me lo dijo a mí, me hizo saber que yo no tenía espíritus, a pesar de que había pasado mucho tiempo allá y pues mucho tiempo en muchas ocasiones. Y con toda la información que ella me dio, yo deduje que yo no podía entrar en ese trance, o sea, no estoy preparada y no tengo la fe que es necesario tener para hacer esta práctica por respeto con las personas que sí la hacen. Eso no es un juego. Entonces, por eso corté ahí esa posibilidad. Y sí, yo declaro que no puedo dar fe no puedo dar cuenta del milagro como evidencia. Y creo que eso, si bien para las personas que adoptan es su meta, es su propósito obtener un favor, la pregunta de
que acompañó este trabajo no era confirmar, era ver cómo lo hacen, por qué lo hacen, pero no confirmar la veracidad, porque creo que ahí en este tipo de materialidades que se escapan, no, vos no tenés cómo. Es un asunto cultural al que no puedes ponerle chulo de confirmado o no confirmado. Y esas son, María, las cuestiones de la primera persona, no solamente la primera persona que narra, sino la primera persona que se pregunta por esas cosas. ¿Y qué hago yo frente a este tema? ¿Cómo me comporto? Y esa es la dimensión ética también del tratamiento de este tipo de fenómenos que pueden ser tan atractivos por raros, tan exóticos. La primera vez que yo escuché hablar de este tema fue una noticia en la radio y lo presentaban como un hecho curioso, como esas noticas de radio en las que está pasando algo extraordinario, apareció la cara de Jesús en un pan en la vereda tal, era más o menos eso. Y pienso que cuando uno se aproxima y ve que no es una persona en solitario, sino que son cientos de personas haciendo esta práctica, y que esa práctica implicaba la manipulación de los cadáveres con consecuencias legales, o sea, no era tan rosa, pues tan mágico o maravillosa la historia. Entonces creo que los periodistas tomamos distancia, y esa es una manera, y hay que decirlo en el texto, ¿cierto? Porque yo no quería que el texto fuera una exhortación a la adopción de los espíritus. Por respeto con esta comunidad y porque aprendí que realmente hay una corriente muy grande en la humanidad de comunicación con los espíritus, y que eso es un material delicado en el que uno no puede intervenir pues como de una manera promocional del asunto. Yo, al hilo de esto que plantea Patricia, a mí me gustaría tirar un hilo por ahí porque que me parece muy relevante el libro en otro sentido, ¿no? Frente a los, digamos, los puntuales inquisidores de los hechos, en esto del periodismo están todo el día trabajando los inquisidores, los hechos, esa cosa horrenda del fact-checking, lo llaman los gringos y tal, en fin. El libro de Patricia es una historia que demuestra claramente cómo los hechos son autónomos, pero no son autosuficientes para explicar la complejidad de la vida humana. Y ahí es donde el periodismo fracasa cuando se enfrenta a historias como lo que acaba de describir Patricia, ¿no? Donde hay creencias, donde hay magias, donde hay verdades alternativas a cualquier cosa que, en este caso, la cronista, la periodista, se acerca a leer. Hay maneras de entender el mundo, cosmogonías vitales, planteamientos, análisis racionales, que son radicalmente diferentes a los que tiene la cronista, ¿no? Y me fascina esa capacidad que demuestra ella cuando se enfrenta a los hechos asumiendo que no son más que una versión posible de todo aquello que está sucediendo ahí. Muy importante para nuestro trabajo, rigor, seriedad, tiempo, todo lo que haces, Patricia, pero asumiendo que no son autosuficientes. ¿Te parece una visión equivocada la mía? ¿Te parece una de mis estupideces? ¿O crees que realmente hay ahí algo de fondo que a ti te hace pensar que esos hechos no son autosuficientes para contar tu historia y que necesitas algo más para abordar la extraordinaria complejidad y todos los matices que hay en esas vidas humanas? Sí, yo creo que este tipo de sucesos con los que uno se encuentra, o procesos culturales que uno ve, o sea, se explican en la larga duración de estas cosas. Esa práctica empezó ahí en 1999 y bueno, ahora está un poco decaída, ahora les cuento por qué, pero digamos que había que observarla. Yo la descubrí pues mucho más tarde, pero observarla en un arco temporal significativo, porque es muy fácil, como decís vos, hacer el periodismo del caso aislado. Entonces, contar que en Puerto de Río una señora adoptó un ánima y el ánima la llevó
a ganar la lotería, o las 10 cajas de cervezas que se ganó un chico, ¿cierto? Eso solo, eso contado en un periódico o en un noticiero de manera individual, sin entender todos los entornos, o sea, sin abrir el mapa y permitir que en ese mapa entren todas las miradas y lo que llamaríamos los contextos de ocurrencia del hecho, pero también las posibles interpretaciones que eso tiene, empobrece la historia y empobrece a esa comunidad de gente que lo hace, porque muchas veces esas historias anecdóticas lo que hacen es generar apreciaciones, como hubo sobre este tema, de personas que decían que eso eran fetiches y que contar esa historia era promover el fetiche o que era promover, bueno, ahí hay una cosa grave y es que cuando las personas adoptan y tapan la lápida y le ponen otro color y le ponen otro nombre, en muchas ocasiones cubrían el número que la fiscalía tenía como camino para identificar. Entonces decían, las personas son responsables de una segunda desaparición, porque la persona adopta el cuerpo, adopta el espíritu, no el cuerpo, el espíritu del cuerpo que está ahí enterrado, se planta frente a la lápida, a la tumba, a hablar con él, y empieza toda esta relación y termina en que lo maquilla el lugar del cementerio, le cambia el color, le pone otro nombre, dice que es hombre o mujer, cuando no se sabe si es hombre o mujer, es un no identificado. Y empieza a generarse para el aparato estatal un problema, que es al manipular ese lienzo, la gente está ocultando datos que para el forense o para la investigación judicial son importantes. Entonces se hablaba de la segunda desaparición. Pero aquí había que entender que no hay una segunda desaparición deliberada, que no hay en las personas que tienen esta fe ni siquiera la intención de ocultarlo, ni están, digamos, cometiendo un crimen. Hay una necesidad muy humana de tener a alguien que lo escuche. Y ese alguien que lo escuche es ese espíritu que está por ahí, que se va con él a su casa y al que le cuentan sus problemas, que es el amigo invisible, ¿cierto? Y eso no lo podemos como judicializar, no podemos judicializar eso. Entonces, la fiscalía tuvo que inventarse maneras de convivir con eso, porque lo otro era enfrentarse a 200 personas que tenían escogidos y decirles no pueden seguir haciendo esta práctica, no pueden rezar más, no, o sea, cortar una práctica muy extendida a la que ya se oponía la Iglesia Católica y a la que entonces las autoridades judiciales entraban también a regular. Y eso no es censurable, hay que entenderlo, y para entenderlo ahí está lo que dice Pera, hay que abrirlo y buscarle las múltiples maneras de verlo, maneras con las que unos formas que algunos proclaman, expresan, argumentan, el otro contradice, y yo personalmente tengo también mi punto de vista, pero es cómo abrir todas esas cajas y dejar que la información que hay en esas cajas se pueda poner en una crónica, no escoger una versión, porque una versión habría sido la de la Iglesia Católica y utilizar como hilo narrador al obispo, que por supuesto decía que eso era pagano, o el del aparato judicial, que decía están obstaculizando la labor de la justicia, ¿cierto? O solo el de los adoptantes, ¿cierto? Y creo que lo interesante de eso es qué nos muestra esta historia de la manera como la sociedad colombiana procesa su violencia. Y no solo en el momento del asesinato, sino en lo que pasa en los seres humanos no dolientes de ese cuerpo. Para mí fue muy significativo que una mujer me dijera, cuando yo le dije, ¿por qué hacía eso con un cuerpo extraño, un cuerpo que seguramente llegó en condiciones terribles después de estar en el agua y
¿Y por qué lo hace? Y me dice, porque yo tengo un familiar desaparecido y yo quisiera que si mi hermano fue encontrado por alguien en otro lugar de Colombia, haya una mamá cuidándolo, como yo estoy cuidando esto. Y eso para mí fue como una clave de que hay una solidaridad que se juega también ahí. Y esos son los significados como ocultos en esa cosa aparente de, como le decían al forense del pueblo, que él había dejado convertir el mausoleo en un circo, porque tenía todos los colores, la gente pinta de amarillo, de rojo, de azul, de violeta, que eso era una carpa de circo y que él no iba a ser capaz de controlar ese desorden de esos cuerpos. Entonces sí, creo, Vera, que es como si uno puede abrir una fruta, abrir la fruta y encontrar todo lo que está informando ese tejido que hay adentro. Y eso en el caso mío, que no puedo dedicarme todo el día a estas cosas, requiere tiempo. Y ahí me acuerdo, ahora nos reímos, y creo que es importante decirlo, nos reímos porque un amigo nuestro que se llama Omar Rincón dice que yo hago periodismo relento. Y, y sí. Yo, Patricia, querría preguntarte por la importancia de otros textos literarios dentro de los escogidos. Para el cierre seleccionas un poema de Emily Dickinson y, y intercalados hay numerosas referencias a Pedro Páramo, Gabriel García Márquez. O sea, ¿cuál es la razón de ser de estos insertos textuales y, bueno, y por qué la elección de determinados textos? Mira, eso fue una selección absolutamente arbitraria de la memoria. O sea, a medida que yo iba escribiendo, como que esas frases me venían, y no textualmente, sino como el sabor, el perfume de una de esas frases. Muchas tuve que ir a buscarlas al libro para saber si sí era como yo las estaba recordando y si sí encajaban, como yo creía que estaban encajando. No sé, yo a veces pienso que era como gente que me iba hablando, pues como que yo iba escribiendo y me venían esas voces de cosas que yo había leído. Ahí no hay orden académico en el sentido de todos esos autores son de una época, de una escuela, todos son poetas, todos son sociólogos. No, ahí hay una mezcla de cosas que yo había leído durante mucho tiempo y que venían a hablar, ¿cierto? Y decidí ponerlas así porque así como que me venían al recuerdo en el momento en que yo estaba escribiendo, no como una cita entre comillas y la norma APA, que para los académicos es tan importante, pero para los cronistas es nefasta, ¿cierto? ¿Cómo pueden romper el ritmo de una crónica siendo esas frases o esas citas importantes, son las tuercas que uno le pone a una crónica, el tornillo que le falta, ¿cierto? Ellos dicen mucho mejor cosas que uno quiere decir, pero ellos son más brillantes, entonces vienen a ayudar y uno las mete y gira el tornillo, ¿cierto? Son los clavos que ajustan muchas veces un relato, pero yo resolví que las iba a meter como venían en el momento en que yo estaba escribiendo y simplemente abajo pues se da el crédito sin demasiada ortodoxia pues académica. Pero no hay una selección, Raúl, como de que sean hombres y mujeres, que sean, no, y los que faltaron, que a veces los veo por ahí en la biblioteca y ay, esta me hubiera servido, es que no llegaron en ese momento y ya. A mí me gustaría un poco, volviendo a la parte esta de este periodismo poético, ¿no? y de esta capacidad tuya, ¿no? Que en ese sentido de una retórica y una poética extraordinaria, que es lo que hace trascender todo, ¿no? en este libro y que digamos que lo convierte en literatura en el sentido de la literatura como algo no caduco, ¿no? Como el periodismo, sino perenne, ¿no? y de otra dimensión. Hay dos capítulos que me parecen, bueno, en realidad me encanta el libro, pero bueno, hay dos capítulos que
que me parecen extraordinarios, que es el de No hay pepes en el río, ¿vale? El de cuando sales con los pescadores, que ahí creas todo un micromundo. Y además, bueno, ahora quería preguntarte un poco por los dos capítulos, pero me parece maravilloso cómo nos metes dentro del lenguaje, de la realidad de ellos, de la pesca, de los nombres de los peces que hay allí, de todo ese territorio, y además están los muertos de agua, pero estamos en ese mundo, estamos en el mundo de los pescadores, ¿no? Y en su pérdida de inocencia cuando aparece un muerto de agua. Y luego el otro que es también, que a mí también me parece maravilloso, es el del niño está herido, que es un poco como reconstruyes, ¿no? La identidad ay, no me acuerdo ahora del nombre De Robinson. Eso, de Robinson, ¿no? A través de cómo va poniendo, ¿no?, los huesos encima de la mesa, y son los huesos los que van hablando, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Como de repente creas un personaje con carne y con vida, ¿no? Según van colocándose los huesecitos, ¿no? Y se va cubriendo en ese lugar todo el esqueleto, ¿no? Y bueno, es que son dos capítulos que me gustaría un poco que me nos dijeras cómo llegaste a decir, bueno, estos relatos los tengo que contar aquí, esa epifanía, cómo pillas y para construir esos dos capítulos, porque me parecen, bueno, de lo mejor del periodismo narrativo que se ha escrito. Pues No hay pepes en el río es como que es un relato que se sale del cementerio, ¿cierto? Hay otros que están en el cementerio o parten del cementerio y se van con el personaje a su casa y tal, o a su pasado, pero en este había que salir del cementerio porque, bueno, ¿de dónde vienen? ¿Cómo es que terminan finalmente acá? Entonces yo contacté a un grupo de pescadores. Yo trabajo en una universidad que tiene sedes en las zonas rurales y eso en este caso funcionó bien porque un chico estudiante de Derecho era pescador, o sea, era pescador, estudiante de Derecho. Y me contactaron con él y él me dijo, ah, sí, claro, eso, profe, eso pasa continuamente a mi familia, a mis vecinos, todos hemos visto muertos en el río. Entonces organizamos una faena de pesca con ellos, tal cual está escrita, medianoche, porque ellos salen tarde a tirar la red. Y los que conformaban ese grupo que salió esa noche, pues, digamos, dentro de la canoa no se puede hablar porque debe haber silencio para la pesca, pero al otro día o la tarde anterior yo había indagado pues en la historia de cada uno y de sus relaciones con los pepes, como los llaman ellos. Hay un pepe, viene un cuerpo. Y ahí estaba la historia de este hombre que, siendo niño, digamos, ves el primer muerto de su vida porque los niños con su capacidad de moverse en el agua y respiratoria los mandan. Cuando las redes se atrancan, los niños son los que bajan como buzos a mirar qué pasó, se atrancó en una rama, en una piedra. Bueno, la red no salía porque había pescado un pepe, ¿cierto? Y ahí fue donde él, siendo un niño, vio pues un cuerpo atrapado en la red. Eso implicó, por supuesto, pescar, sacar el pez, eran dos peces muy grandes, dos bagres, amanecer, tomar el caldo al otro día con ellos, o sea, la faena de la pesca completa para tratar. Para mí era importante eso porque era como, finalmente los pescadores son los que los rescatan en algunas ocasiones. Luego yo quería ver qué pasaba una vez los rescataban y los llevaban al cementerio. Y perseguí al médico legista, que hoy es una persona muy cercana. Lo perseguí 2 años y cuando por fin me atendió, él me hizo entender que eso no era necesario. O sea, yo quería hacer como un periodista obsesivo, el recorrido con el cuerpo y prácticamente verlo en la mesa de él. Y cuando él hace la autopsia, y él me dijo, no tenés que ver eso no hay que verlo. Yo te cuento cosas, pero no, ahorrate eso, me dijo. Y yo entendí que hay cosas que no hay necesidad de ver.
Y él es el que me cuenta con por qué los muertos flotan, y en su lenguaje bien patético y bien fuerte. Entonces, con el relato de él yo entendí que no tenía que dar ese paso de hacer todo el recorrido y que con la escena del agua era suficiente y que tampoco había que llevar al lector a esas escenas más fuertes. Y el de Robinson, El niño está herido, es porque pues yo estuve varios años haciendo esto, obviamente yendo el fin de semana o en las vacaciones, no fue un trabajo de campo que yo estuve 6 meses allá, eso fue muy intermitente. Y yo necesitaba como encontrarle un sentido a todo eso que pasaba en ese muro, es decir, tenía que haber acción para que haya también en el relato actividad y para que pase algo noticiosamente, ¿cierto? Y una vez yo llegué, y aquí voy a la otra historia, encontré que una tumba ya no estaba, que es la de la señora de la Malena, que es la de la mamá, el hijo busca a la mamá. Y yo dije, Nancy Navarro, NN Nancy Navarro no está, ¿qué pasó? Ah, la identificaron. Y yo dije, aquí hay una noticia. Y me fui a buscar esa familia que la identificó. Y ese era el hijo buscando a la madre. Y luego los mismos funcionarios de medicina legal me llamaron, porque uno va teniendo ahí un vínculo, y me dicen, vamos a ir a Puerto de Río porque vamos a exhumar un cuerpo de un muchacho y es una persona que estuvo aquí como NN. Y creemos que ese es o sea, hay todas las pistas para pensar y vamos a estar con la familia. Entonces yo me fui a Puerto de Río a presenciar eso. Y eso que María relata eso surge de que los forenses sacan los restos y empiezan a armar la sábana en un espacio que es como el altar del cementerio donde hacen las misas, en el piso, empiezan a armarlo y se va viendo cómo cuando pone las clavículas y las costillas se va figurando un ser humano. Y la mamá está ahí asistiendo a que vuelve a aparecer el hijo descarnado, ¿cierto? Y cómo esa mujer no se quiere ir, ella dice, yo lo quiero ver. Y lo ve todo el proceso. Entonces yo decía, pues, sí, Ismenia, además se llama Ismenia, Ismene, pues es que es esas cosas de la realidad que si alguien las pone en la ficción dicen que está delirando. Ismene es Antígona y esta mujer está buscando a su hijo y se lo pone en la mesa. Y el muchacho está herido, es porque es claro el tiro, es clara la herida en la cabeza. Pero a pesar de que ella sabe que ese es su hijo, por la ropa, porque ella lo rescató, por muchas cosas, no se lo entregan, porque hasta que no haya un proceso de reconocimiento por ADN no se lo van a entregar. Entonces, para ella, cuando se termina ese procedimiento y la fiscalía se lleva el cuerpo para la ciudad, para ella el niño sigue herido, no ha muerto. Y yo creo que esa es como la clave de ese texto, y es no haber estado solo viendo la exhumación, es haber compartido con Ismenia todo el fin de semana para que cuente esa vida, ese parto, el oficio del panadero y del muchacho panadero, agricultor, que yo trato en la historia de irlo contando con su cuerpo. O sea, él es fuerte y tiene brazos de agricultor, tuvo brazos de agricultor. Las cervicales le sirvieron para dar cabezazos a un balón de fútbol, porque jugaba fútbol. Y eso también se hace porque, o sea, yo lo logro hacer no por mi inteligencia y mi conocimiento de la anatomía, es porque unos días después el antropólogo forense que hizo el levantamiento de este cuerpo se va a mi casa y me vuelve a explicar paso a paso. Y yo le digo, ¿y ese músculo para qué sirve? Serviría para esto. Y esto para... Y él me dice, ¿cómo lo mataron? O sea, él me dice, esto es claro que el muchacho estaba en tal posición cuando le tiraron. Obviamente en la historia se dice, tal vez es posible,
porque todavía no hay un acta judicial que resuelva el caso. Entonces ese texto es como compañero. Esta es la madre que busca al hijo y el otro es el hijo que busca a la madre y la encuentra. Y es una manera de cerrar diciendo, es posible encontrar a los desaparecidos, es posible encontrar los cuerpos. A pesar de todo este caos y de todas estas dificultades legales, administrativas, porque la guerra seguía y seguía activa, muy activa en ese momento, pero era posible. Y creo que eso es una esperanza también para las personas que siguen buscando a sus hijos. Hay ahí una idea que a mí me parece muy relevante. Me acaba de escribir una persona, no citaré su nombre, no revelaré las fuentes, pero es una amiga de Patricia que me dice, es tan buen periodismo que parece una gran novela. Digo, pum, eso es como un disclaimer de estos de pestaña para un editor, ¿no? Vincular y vincularse. Yo tenía aquí una nota para que habláramos de esa idea a mí hay como esa reciprocidad con la que tú vinculas y te vinculas con las personas, con la historia, que a mí me parece de lo más importante, ¿no? Desde un punto de vista ético del periodismo de Patricia Nieto y de el libro en concreto, ¿no? Como en ningún momento nadie parece una fuente, ¿no? Ese odioso término con el que muchos colegas y muchas colegas se refieren a la gente que tiene a bien generosamente contarnos sus historias para que nosotros hagamos periodismo, ¿no? Es una cosa que ¿cómo te puedes atrever a llamarle a alguien fuente, ¿no? Que te cuenta algo, ¿no? Que comparte contigo de forma generosa algo que le ha sucedido, en este caso, como estabas contando ahora, ¿no? Y cómo ese vincular y vincularse me parece un valor central del libro, ¿no? Y en tus otros trabajos que he tenido oportunidad de leer, ¿no? Siempre con una dimensión ética muy fuerte, ¿no? A mí siempre hay dos cosas de los trabajos de Patricia que me fascinan, esa búsqueda a pesar del rigor, y digo bien, a pesar del rigor, de la profesionalidad, de la verosimilitud, de la seriedad del periodismo, esa búsqueda constante de la belleza, primer eje que a mí me parece muy relevante, y segundo elemento, esa vinculación ética más allá de la estética, con la historia, con las personas, que de forma generosa le cuentan las historias que, en este caso, todas juntas construyen un libro, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa, porque sé que en esa dimensión ética a ti también te preocupa, Patricia, me gustaría que la comentáramos, ¿no? Es un libro de culto, es un gran libro, eso estamos aquí para reafirmarlo. ¿Te preocupa que de alguna manera sea un libro de gueto? ¿Qué quiero decir con esto? Que nos interese mucho a aquellos que estamos muy interesados en este tipo de historias, que interese mucho a un determinado tipo de lector o lectora que está muy interesada en esa parte del conflicto, en esa narración del conflicto, en esa recuperación creativa y creadora de la memoria. ¿Te molestaría que alguien dijera que es un libro tan bello como inofensivo? ¿Te molestaría que alguien dijera que es un libro tan bello como inútil? Yo sé que es un eje de análisis muy importante para ti, de cómo se ha generado, lo pregunto de manera directa, ¿se ha generado algún debate social en el Magdalena al hilo del libro, al hilo de lo que luego ha sucedido? Sé que no es única la historia, recuerdo que Sojo también publicó, recuerdo que grandes fotógrafos colombianos hicieron gran trabajo en ese lugar y que incluso algunos de ellos aprovecharon tu historia para hacerse famosos. No entraremos en grandes debates sobre ello, pero sí que son relevantes. ¿Te molestaría de alguna manera la inutilidad de la construcción de la belleza? Porque sé que ese componente ético es muy importante para ti. Que no sirviera para nada esto que nos dejamos la vida, intentamos hacer y que luego, bueno... Yo quisiera que este libro fuera un libro, voy a usar tu palabra, aunque no sé si sea precisa, pero la voy a usar, un libro ofensivo con cada lector. O sea, que el lector se sienta bofeteado finalmente. Esto tan lindo, pero tan horrible. Hay gente que me ha dicho, no seas así, pues no me hagas esto. Y para mí esa es una pequeña utilidad, ¿cierto? Y es como ofender un poco la dignidad del que lee.
para que diga, bueno, yo tengo que reaccionar frente a esto, puede que no haga nada, puede que esa persona al otro día siga su vida sin preocuparse o bueno, se moleste, que se moleste, o sea, que se moleste. Y creo que puede lograr una permanencia de la molestia, un libro con esta textura que un informe especial del domingo en un periódico. Pues, ¿cuál es el dolor, la molestia, la indignación que te acompaña? Es posible, yo quisiera que fuera esta, que acompañe y que esté ahí y que moleste, y que sea una espina y que chuse, así no genere un gran movimiento, o sea, que la prensa destapó algo. Creo que esa no es la dimensión en la que lo que yo trabajo se pueda mover. No, ni mi lenguaje entra en esos mundos periodísticos, ni creo que esos grandes mundos se interesen en esto de esta manera. Entonces, que ofenda a cada uno. ¿Sí? Ese sería como... Y ahí yo le encuentro la utilidad, que no... que algo incomode, que algo... que este es un libro que se lee en un rato, es un libro corto que se lee en un rato, es decir, que al final de esas 3 horas de lectura vos quedes maluco, pues te quede algo que no te cabe en el cuerpo. Eso me parece que es la conexión que yo quisiera con la gente que lo lee. Ha tenido digamos, fue usado como antecedente o preámbulo de la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz de estudiar ese cementerio a fondo y de intervenirlo. Este año yo no he ido a Puerto de Río, pero creo que en este momento esto no se puede hacer, porque la institucionalidad que se derivó del proceso de paz, esa justicia transicional ha dicho, la jurisdicción especial ha dicho, en tantos cementerios del país hay cuerpos enterrados clandestinamente y de manera irregular que pueden corresponder a víctimas del conflicto y no voy a decir cuántos porque no tengo el dato, X número de cementerios se dictaron medidas cautelares y el cementerio de Puerto de Río es uno de los que está bajo custodia de la jurisdicción especial. Entonces, hay una intervención del Estado. Yo quisiera que esa fuera una intervención que respete o que se ponga a tono con lo que la gente de este lugar ha construido en torno a esos pabellones y se lograra armonizar la necesidad de que la justicia intervenga, investigue, estos cuerpos se encuentren a sus familias y sean pues enterrados dignamente, pero también que la relación espiritual que las personas han creado con ellos se pueda respetar y se pueda mantener, o sea, que haya un diálogo y se permita hacer un proceso con toda esa diversidad que hay en ese lugar sin generar más daño, ni a los dolientes adoptantes, ni a los dolientes que tienen vínculo pues familiar con los cuerpos que están ahí. Si os parece, invitamos a quien quiera que nos está viendo en YouTube a lanzar sus preguntas por si alguien quisiera preguntar algo. Y como mientras hablamos nosotros y ellos nos ven hay un pequeño delay, te lanzo yo una pregunta mientras nos escuchan y es si has estado, o bueno, ¿cuál es la situación actual del conflicto en Puerto Berrío? Y qué ha ocurrido en relación con esto que comentabas, qué ha sido lo que ha ocurrido después del libro, no directamente con las consecuencias que el libro haya podido tener, ¿no? Sino en estos últimos años, desde la publicación del libro, cómo ha evolucionado la situación en el cementerio, en Puerto Berrío y con esta cosa de escoger los cuerpos. Sí, pues estamos hablando de 8 años, hace 8 años se publicó, y son 8 años en los que Colombia pasó por un proceso de paz con uno de los actores más grandes del conflicto, hizo su proceso de diálogo, firmó el acuerdo
empezó el proceso de desmovilización y yo creo que estamos asistiendo a la vuelta de la espiral a otro escenario de conflicto violento, de conflicto con armas, que todavía se están tardando, se están tardando los expertos en caracterizar. Unos dicen que es un nuevo conflicto y le ponen otro nombre, otros dicen que es el mismo conflicto en otra fase, otros dicen que ese conflicto anterior nunca, que el proceso de paz no sirvió para bajar esa intensidad. Lo cierto es que hay en el país la emergencia de una cantidad de grupos armados, unos que se llaman o se denominan disidencias de las FARC, grupos que no se sumaron al proceso y que están reconfigurando su presencia en muchos lugares. Otros grupos muy asociados al narcotráfico, que se pueden ver más como mafias armadas, pero también con presencia en lugares apartados y con violencia. Otros grupos, digamos, menos caracterizados, más oscuros, más fantasmales, que podrían ser grupos de paramilitares también en configuración. Los paramilitares se desmovilizaron en el 2005, 2006, también en un proceso. Pero todo eso se fue quedando un poco relegado, son procesos de paz a medias, porque los gobiernos no continúan de manera clara y definitiva poner en marcha esos acuerdos. Y el cambio de gobierno del presidente Santos al presidente Duque significó casi que yo no diría un volver atrás, pero sí una disminución de la energía para terminar, para avanzar con la implementación de la desmovilización de las FARC. Entonces estamos en un escenario, Raúl, de nuevos conflictos, nuevas agrupaciones y muchos muertos. O sea, los asesinatos de líderes sociales son continuos. Podríamos decir que todos los días alguien es asesinado en razón de su liderazgo. Las desapariciones en aumento y por supuesto los enterramientos clandestinos, y vamos a hablar de este caso específico, en aumento en muchas regiones del país. Entonces eso hace prever una situación muy, muy adversa para la paz, y en esa situación pues se repetirán prácticas como la que se cuenta acá, o aparecerán nuevas formas de lidiar de las comunidades con la muerte, porque recoger un cuerpo del río es un acto humanitario, darle sepultura es un acto humanitario, pero ¿qué es empezar a pedirle a ese espíritu favores? Es tratar de encontrar un padre que provea lo que ni el padre ni el Estado provee, el bienestar, ¿cierto? Entonces ahí hay una cosa muy, muy honda para explicar causas muy profundas de la violencia. Entonces es como que en el mismo hecho violento de un cuerpo bajando por el río, la gente ve la salvación, y eso uno diría, eso es fantasmagórico, eso es espectral, eso es inmirable. ¿Cómo puedo creer que un cuerpo que va por el río me va a traer la salvación? Pero se cree. Y es como que esas caras de este conflicto que parecen antagonistas, antagónicas, terminan fusionándose. Y se fusionan en el pensamiento, la religiosidad de un grupo social. Entonces, lamentablemente, Raúl, creo que habrá más historias como esta. Hablaba antes de que los escogidos casi constituyen un género propio, y creo que uno de los rasgos, aparte de los que ha comentado, y que a mí más me impactó, es el equilibrio que consigues mantener entre las voces de las víctimas y una posición distante respecto a estas prácticas que pueden tener de superchería o de pensamiento mágico, ¿no? Cómo el texto va yendo entre el respeto por
por estas prácticas y lo que tienen de hondo y de profundidad espiritual, y al mismo tiempo una, una manera de relativizar o de poner en cuarentena al mismo tiempo este tipo de pensamiento, ¿no? Es un equilibrio fascinante, ¿no? Porque no desmerece a quienes lo piensan, pero enriquece la historia, la crónica, porque aporta otros matices y el tuyo propio, sobre todo, ¿no? Me parece una de las cosas que haces maravillosamente bien. Sí, Raúl, ahí hay, por supuesto, un esfuerzo, como lo expliqué hace un ratico, de no como izar la bandera de asuntos tan delicados, porque creo que no me corresponde hacerlo y es el dar cuenta de lo que una comunidad hace, ¿cierto? Hasta ahí. Creo que es lo que uno puede hacer con estos temas. Preguntan por el chat, Nplanas 1, pregunta, ¿sigues implicada con nuevos proyectos en forma de crónica? Y continúa, ¿los informes que realiza la Comisión de la Verdad de Colombia recogen también la dimensión espiritual de lidiar con la muerte? Bueno, si sigo haciendo estos trabajos, pues sí. Habría que preguntarle a Omar, que, que lleva mi inventario, pero sí, hay trabajos en proceso, despacio, no solo por la necesidad de entender lo que estoy contando, sino porque como les pasa a muchos, yo tengo que trabajar en otros asuntos para hacer mi vida laboral. Entonces, no es una disponibilidad pues del 100%. Sigo trabajando los temas de la memoria desde el periodismo, desde la academia, y ahí creo que el grupo de personas que trabaja conmigo, que han sido mis alumnos y hoy son mis compañeros, yo creo que uno también hace una escritura a través de ellos. O sea, cuando yo veo lo que ellos van logrando y lo que el equipo va logrando, siento que también es parte de mi obra, ¿cierto? Yo espero pronto tener algo por ahí para proponer. O sea, la Comisión de la Verdad aún no ha entregado su informe. No sé, tienen un año, creo, un año, dentro de un año deben estar entregando el informe. Entonces, digamos que ese texto final pues no lo conocemos. Yo no sé cuál va a ser el tono, el formato de este informe. Lo que la Comisión de la Verdad va haciendo es un trabajo en todo el país de recolección de testimonios y de realización de eventos de reconocimiento, eventos públicos de reconocimiento, unos bastante emotivos que hemos podido asistir o verlos a través de la red, muy fuertes, en los que las víctimas expresan su historia y lo que les ha pasado y también cómo han sobrevivido a todo esto. Y creo que ahí hay un material de voces y de testimonios bastante impresionante de lo que ha pasado en Colombia. Pero no podría decir en este momento cómo lo están procesando, porque lo que vemos todavía es muy en el escenario de la actuación pública de la comisión y de la pedagogía y de la divulgación de esto. Habrá que esperar el informe final. Por el chat de momento no hay ninguna pregunta más, no sé si vosotros... Yo tengo, me ha pasado hace un ratito la periodista argentina Maru Ludueña una pregunta, ¿no? Y bueno, me ha pasado un relato, pero digamos que se puede concretar de alguna manera en una cuestión. Ya o sea, me viene a decir que, bueno, en un punto te define, ¿no? Como que lo que es un periodismo de escucha y de peregrinación, ¿no? Por lo que hemos venido hablando y tal, es evidente, ¿no? Y entonces ella te lanza así como una cuestión un poco más general, ¿no? Si no piensas, ¿no? Que si no crees que ha habido quizá en este periodismo narrativo último, ¿no? Un exceso, no se refiere a ti, se refiere en general, un exceso de mirada y una escasez de escucha, ¿no? En términos generales, ¿no? Sí, digamos que esos dos
elementos que María Eugenia, que Maru, mi amiga, pone ahí en la balanza, digamos que son muy importantes, porque en el trabajo del periodismo narrativo se puede correr muy fácilmente el riesgo de querer ser la voz. Cuando a uno le dicen hay que ser un autor, que yo se los digo a los estudiantes, hay que ser un autor. Yo lo que estoy pensando es un autor en el sentido de tener una identidad en su manera de ver el mundo, en su relato. Un autor que escucha, porque ese es el periodista, ¿cierto? Las historias son de los otros, nosotros las recogemos y tratamos de ponerlas, como decían, en el mejor español posible, en el mejor lenguaje posible, en el más acariciador, por fuerte que sea lo que se cuente. Pero se corre el riesgo de la exhibición propia. Y creo que no solo cuando el periodista narra de manera innecesaria todas las tramas que vivió para llegar a una historia, que se justifican cuando realmente son excepcionales, ¿cierto? Sino cuando casi que intentan ocupar el lugar de la persona que ha narrado. Y no digo que uno haga testimonios en primera persona literales y que uno tenga que traer la voz de la persona y transcribirla y nada más medio pulirla. No, en esa mediación hay una autoría. Pero no se nos puede olvidar que trabajamos con los otros y que si lo que queremos es un escenario de creación individual, aunque ahí también es limitada, haga literatura de frente, ¿cierto? Haga ficción y demuestre en el escenario de la ficción todas sus plumas. Pero cuando estamos hablando de periodismo, nosotros trabajamos con los otros, no con ellos, y eso significa esa implicancia de la que hablábamos, no el recoger la cosecha y me voy con ella, sino venga, en esta crónica, ¿cómo hablamos todos? ¿Cómo hablan ellos y cómo hablo yo? Porque no es esconderse. Uno quiere, o sea, en definitiva hay una intencionalidad política, estética, personal en ese texto, pero estamos hablando varios, todos los que participamos en ese relato. Y no sé, creo que cada quien pues hace lo que quiere y lo que puede y ojalá haya muchos textos y muchos reportajes. Pero yo no participo de ocupar el escenario, digamos, del relato de esa manera. Creo que no va con lo que yo quiero hacer. Pero hay personas que lo hacen y lo hacen bien, ¿cierto? Producen libros con los que uno se acompaña de otra manera. Pero creo que si lo que se quiere es la individualidad, y eso que con limitaciones, el camino es la ficción de manera directa, abrir la ventana de la ficción y pararse ahí. A mí hay una idea que al hilo de lo que comentas, Patricia, siempre me ha parecido muy relevante, que yo creo, y ahí no estoy de acuerdo con María, o no necesariamente estoy de acuerdo con María, yo creo que eso de la crónica es una cosa que está más muerta que viva, pero ya hace muchos años, ¿no? Y que aunque todos participamos de ella en nuestra dimensión profesional, pues a mí me toca dirigir una publicación que publica crónicas y María las estudia y las trabaja y las analiza y también publica crónicas y tú las haces y todos de alguna manera vivimos en este océano de incertidumbres que supone el periodismo hoy, ¿no? Yo creo que sí hay una cosa que a mí se me manifiesta muy clara y que tu libro es iluminador en ese sentido y es otra razón más para leerlo, es que es capaz de cambiar el concepto tradicional de ese cronista que busca la épica con P y solo cambiar la P de épica por la T de ética. Y ahí, ¡pum!, ¡boom!, explota el periodismo, otro periodismo, otras maneras, otras miradas. Cuando tú, esa narrativa de la épica, que básicamente a nosotros y nosotras como lectores nos importa un carajo, siendo honestos, la cambias por la ética de tu mirada, de tu narración,
de tu respeto, de tu manipulación honesta. Y sí, digo, manipulación honesta. Toda creación humana supone una manipulación. Y hay muchos periodismos que siguen negando ese proceso, que me hablan de la objetividad, de tal, y eso me parece tan iluminador de tu trabajo, que sea uno capaz de asumir de manera honesta ser un manipulador subjetivo con honestidad, con ética, sin épica. Me parece que lleva nuestro trabajo a otra dimensión, ¿no? Como tú decías antes en el uso y la utilidad de ese trabajo, ¿no? Cualquiera que pudiera ser ¿para qué serviría hacer un trabajo de esta dimensión, con esta dedicación, con este esfuerzo, con este rigor, como el tuyo con Los Escogidos? Una de esas utilidades que para mí, desde el punto de vista profesional, tiene es eso, ¿no? Que cambia la épica del cronista macho, del cronista borrachuzo, del cronista que se mete en todos los lugares porque es un bravo y sabe todo de la vida y nadie le tiene que contar nada porque él tiene la voz que impone a su narración, aunque utiliza la de sus fuentes para construir una ensalada narrativa que luego gana premios y este tipo de cuestiones, y la tuya es iluminadora por todo lo contrario, ¿no? Porque la narradora está al servicio de la historia y está al servicio de contar con respeto, con sensibilidad, con belleza, aquello que considera que se debe contar, ¿no? Y a mí eso es de esas cosas que me hacen más obligar a todo el mundo, entre comillas, el verbo obligar, a leer el trabajo de Patricia, ¿no? Porque es otra cosa, o sea, es que no tiene nada que ver con esos tipejos. Además, todos son tipos, qué pena, todos son tíos machos, ¿no? El viejo macho. Bueno, yo en creo fin. que además que redundando un poco en lo que dice, espera, que esa ética es la que genera esa poética que desarrolla Patricia, que se va viendo, ¿no? Porque se ve muy claramente cómo va, yo creo que escogiendo las palabras y tal, por ejemplo, en el capítulo ese de los pescadores, ¿no? Cómo el propio lenguaje del que te vas nutriendo te va dando las herramientas para que ellos creen la historia y tú además la armas la trama y tal, pero en realidad se ve muy bien cómo se va acompañando, te vas acompañando del discurso de ellos, de alguna manera oyes esas voces, ¿no? Y es lo que tú decías, ¿no? Que es con una polifonía, ¿no? De el texto, ¿no? Porque estás tú como narradora, pero no es impositivo en ningún momento, ¿no? Sino como lo vas hilando, ¿no? Y yo creo que ahí está la belleza, la utilidad de la belleza en el sentido de lo que hace el arte, ¿no? Joder, nos conmueve y nos lleva mucho más allá y eso es más importante muchas veces que cualquier otras cosas más sutiles y más pedestres que no nos llevan a ningún sitio. Yo también tengo una pequeña cuestión que es casi una discrepancia, ¿no? Yo tengo un elemento de debate conmigo misma en el sentido de esa idea básica tradicional que estamos manejando todo el tiempo de que la memoria es moral y el olvido es inmoral. Y hay un periodismo de la memoria, como el que practicas tú, o practica nuestra hermana Marcela Turati, o Daniela Rea, o grandes periodistas en América Latina, en el volcán centroamericano. O sea, muchas periodistas, sobre todo mujeres, que estáis practicando ese tipo de periodismo para beneficio de aquellos que gustamos de ello, ¿no? Pero digamos, en ese río subterráneo subyace una idea que yo no tengo tan clara y que me gustaría dudar con vosotras, ¿no? Que la memoria es moral y el olvido es inmoral. Nos imaginamos un mundo donde estuviéramos todo el día recordando nuestro dolor, una especie de Funes el memorioso para todo el día autoflagelarnos con el dolor de nuestras historias, el horror de nuestras vidas, los problemas cotidianos, la muerte, la violencia, la guerra, el maltrato, la violación, todo eso que evidentemente nos sucede, pero que fuera como el río constante de nuestras vidas. Yo tengo un debate que, a ver, es conflictivo y es muy cabrón y me gustaría compartir, a ver si me ilumináis también el camino por ahí, porque no tengo tan claro que la memoria sea moral y el olvido sea inmoral en todos los casos, todo el tiempo, para todas las situaciones. Es un tema casi de metafísica, pero bueno. Pues a ver, yo lo diría así. La memoria es un deber y el olvido es un derecho. Y si ponemos esas palabras a relacionarse, a mezclarse, ahí está, ¿sí? Y creo que cuando se escribe y una comunidad
con nosotros hemos trabajado con comunidades acompañando a que ellos escriban su historia en ese texto que finalmente queda en un video, en una serie fotográfica, en un podcast, en una exposición hablada. Hay memoria y hay olvido. O sea, ellos deciden qué no se pone ahí, porque tienen el derecho a decir, eso no va, o va de otra manera, o va el año entrante, ¿cierto? Los indígenas amazónicos dicen que el canasto de la memoria está en el pecho, que este es el canasto de la memoria, y hay veces que le contestan a uno, yo cerré mi canasto. Dicen, yo ya cerré mi canasto, no me pregunte más, ¿cierto? Está cerrado. Ese es un derecho. Y un derecho, digamos, individual, cada quien, de una familia, de una comunidad. Lo que pasa es que para el Estado no debería serlo, ¿cierto? ¿En qué escenario se juegan esas palabras? Tenemos un titular que la Tremendo. memoria es un deber y el olvido es un derecho. Tenemos un titular. Gracias. Desde luego. Bueno, para eso sirvió todo este rato. Bueno, buscando titulares todo el Sí, día. todo el tiempo. No, ha sido una frase espectacular, la verdad. Yo, bueno, en ese sentido, claro, a mi pregunta no necesitaba más luz que esta, ¿no? No me la había planteado así y para eso está Patricia Nieto, para darnos luz. Claro. Me dice Omar Rincón, voy a citarlo porque me está hablando en el tal, que no para de salir en el chat, ¿no? O sea, que cómo es... La memoria es un deber y el olvido es un derecho. Qué gran... Yo creo que con este lema podemos ir cerrando, dado que por YouTube nadie pregunta ninguna cosa más y yo creo que ya nos alargamos hasta la 1:30. Si os parece bien, lo dejamos aquí y espero que podamos seguir conversando en otro momento y ojalá en persona, no con esta pandemia. Ojalá. Así que bueno, os doy las gracias. Inshallah, los hermanos árabes, ¿no? Inshallah. Se las doy las gracias de nuevo, de veras, por haber compartido este rato, ha sido magnífico. Y nada, a seguir escribiendo y a seguir editando y leyendo. Sí, muchas gracias, Raúl. Yo le quiero agradecer a la editorial porque confió en este proyecto y ha sido realmente un trabajo muy, muy fácil. O sea, eso creo que pues para mí fue un placer y ha sido muy, muy generoso y muy ágil todo el trabajo. Entonces, muchas gracias, Raúl, a vos, a tus compañeros. A María, mil gracias. Espero que nos veamos pronto. Y a Pera, bueno, gracias, aunque está más cerquita, igual está arriba, más al norte. Igual te veo pronto. Ah, bueno, me avisas. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias.